Por Más Salud llega a ustedes gracias a Asistencial Médica. Mereces calidad asistencial. Laboratorio BioEste y BioRx. Imagenología oral 2D y 3D. Odon Total. En Maldonado, 3 de febrero 762 y en San Carlos, 18 de julio 920. Universo Óptico. Lentes de sol, lentes de receta, lentes de contacto y audífonos. Florida 660, Casi Rincón. Y Clínica Canard. Especialistas en autismo. Muy bienvenidos, ¿cómo están? Aquí comenzamos con un nuevo programa de Por Más Salud. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la salud digestiva, un concepto que todos deberíamos conocer más en profundidad, ya que no solo se atribuye a la falta de enfermedades digestivas, sino que cada vez es más evidente la conexión entre nuestras emociones y nuestra salud digestiva. Por eso, conocer la importancia de un sistema digestivo saludable y cómo cuidarlo es lo que trataremos hoy en este nuevo programa de Por Más Salud. Lo primero que tenemos que decir es que es un aparato fundamental para la supervivencia. Es el encargado de la digestión y de la absorción de los alimentos y de incorporarlos al torrente sanguíneo para que finalmente lo lleve a las células y le brinde la energía necesaria para su funcionamiento y para la reparación. Pero no solamente tiene una importancia en la nutrición, sino que también tiene importancia en el sistema inmunológico, en la defensa del organismo. Es la primera barrera que tenemos en el organismo en contra del ingreso de microorganismos patógenos. Tiene además, alberga la microbiota intestinal, que es también un elemento muy importante en la fisiología del aparato digestivo, con mucha influencia en el resto del organismo, y por la cantidad de número de células nerviosas que tiene se le ha considerado el segundo cerebro. Se interactúa en forma, por supuesto que no es perceptible, se interactúa con el cerebro. Entonces, muchas de las cosas que pasan en un lado afectan al otro a través de un mecanismo bidireccional que tiene un factor neurogénico a través de nervios, sobre todo el llamado nervio vago, pero también a través de ciertas hormonas que se liberan cuando se producen algunos tipos de alteraciones a nivel del aparato digestivo, neurotransmisores, etc. Y se ha visto que hay una relación entre alteraciones digestivas y situaciones como la ansiedad, la depresión, la angustia. Es importante diferenciar nutrición de alimentación. Muchas veces lo utilizamos de manera sinónima, pero en realidad significan cosas diferentes. La alimentación es algo voluntario. Uno busca el alimento y se alimenta de lo que elige, lo mastica y lo deglute. Luego viene la nutrición. La nutrición es el proceso que viene después de eso, que es justamente lo que te decía de la división de los alimentos que nosotros ingerimos a partículas muy pequeñas que son absorbidas por el aparato digestivo y luego son las que se transportan a todo el resto del organismo. Eso es lo que se considera la nutrición. Lo que la mayoría de las personas desconoce es que en la boca es donde se realiza el primer gesto del proceso digestivo. La masticación, triturando los alimentos, mezclándolos con la saliva, que es el primer jugo digestivo, que de alguna manera comienza el proceso. Eso es el primer paso. Si nosotros no masticamos bien y no lo mezclamos con la saliva, vamos a tener una sobrecarga al resto de los órganos que vienen más adelante.
entre los cuales tenemos el esófago, que es simplemente hace de transporte, lleva los alimentos de la boca al estómago. En el estómago se produce un fenómeno de mezclado y de digestión con enzimas y con el ácido clorhídrico. Que el ácido clorhídrico tiene varias funciones, no solamente la de destruir mucho de los alimentos que estamos ingiriendo y incorporando, sino que además tiene un efecto antimicrobiano. Es decir, que si nosotros no dispusiéramos del ácido clorhídrico, estaríamos más expuestos a la incorporación de microorganismos, los cuales se ven detenidos justamente por ese medio que no los hace viables. Viene la pepsina, que es una enzima que segrega el estómago, y entre el ácido clorhídrico, la pepsina y algunos otros factores intrínsecos y algunas otras cosas que son importantes para el metabolismo genérico del organismo, ahí se produce el proceso digestivo a nivel del estómago, que conforma lo que se llama el quimo. El quimo es una sustancia más bien pastosa que de a poquito se va liberando al intestino delgado a través de un esfínter que se llama el píloro, que no está permanentemente cerrado y se abre y se cierra periódicamente, dejando pasar pequeños volúmenes, porque si dejáramos pasar todo el volumen de alimento ácido que tenemos en el estómago, tendríamos consecuencias muy desagradables a nivel del aparato digestivo más bajo, es decir, del intestino delgado. En el intestino delgado, cuando llega el alimento, se produce en la primera porción, que es lo que se llama el duodeno. Ahí desembocan las dos glándulas a las que yo hacía referencia, que son el hígado y el páncreas, mediante canales que transportan la bilis por un lado y los jugos pancreáticos por otro. Ambos tienen función fundamental en la digestión de las grasas, de los hidratos de carbono, y eso unido a grasas e hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son todo lo que vendrían a ser los azúcares, que se transforman en azúcares. Y vienen los jugos también del aparato digestivo más bajo, que es el intestino delgado. Ahí también se segregan otra serie de enzimas, como por ejemplo la lactasa, que digiere la lactosa de la leche, la maltasa y algunas otras enzimas que permiten la digestión de los hidratos de carbono, como te decía. Una vez que se generó el proceso digestivo y se absorbió la mayor cantidad de los alimentos en este proceso del estómago e intestino delgado, esto pasa al intestino grueso. Se segrega aproximadamente 1,5 litros de jugo pancreático en el día. Algo similar en el hígado, aunque un poco menos porque está más concentrado por la vesícula. La propia secreción del aparato del intestino delgado son varios litros durante el día, que se transforman en aproximadamente 1 litro, 1,5 litros que pasa al colon, que es el intestino grueso. Ahí hay procesos nuevamente de fermentación a través de la flora intestinal, de la generación de productos como algún tipo de ácido graso de cadena corta, que también los metabolizan la microbiota, la generación de algunas vitaminas. Se hace también a ese nivel, y se produce también una absorción fundamentalmente de líquido y de algunos de estos productos. Luego de ese 1,5 litros que ingresa al inicio del intestino grueso, salen aproximadamente unos 200-300 gramos en materia fecal, a la parte final, digamos, del proceso digestivo. Sí, el hígado es un órgano esencial para nuestro organismo.
De hecho, hay otros órganos que tenemos, órganos pares, como los riñones, por ejemplo. El hígado es un órgano solo. Sí tiene la gran capacidad de regeneración, que eso es un factor muy importante, pero sí, es un órgano que está comprometido en funciones que son esenciales para nuestra vida. Es decir, sin hígado no podemos vivir. Tiene 3 grandes funciones: la digestión de alimentos, la metabolización de fármacos y también de algunos alimentos, y el filtro o la eliminación de toxinas. 3 factores fundamentales para poder llevar la vida adelante. Fundamentalmente por el tema de lo que es el metabolismo, de digerir sustancias a través de excretar una sustancia que es la bilis, nos ayuda a descomponer las grasas para poder ser estas digeridas y absorbidas. Si no, de otra forma no podríamos absorber las grasas. Por otro lado, también produce proteínas que son muy importantes para el funcionamiento del cuerpo, como por ejemplo la albúmina, que es una proteína que a su vez actúa como transportadora de vitaminas y hormonas, sin las cuales tampoco podríamos vivir. Produce colesterol, almacena vitaminas como la vitamina A, D, E, K, que son liposolubles, quiere decir que necesitan grasa para su absorción. También almacena minerales como el hierro, el cobre en el organismo. También tiene un rol muy importante en las defensas. Posee unas células que se llaman células de Kupfer, que actúan justamente regulando y preveniendo la infección por determinadas bacterias o toxinas que afectarían el hígado si no las tuviéramos, que podrían generar una afección también hepática. Como te decía, también juega un rol muy importante en lo que es metabolización de los medicamentos o fármacos, y esto es clave tanto para el efecto del medicamento, que muchos de los cuales si no son metabolizados no generan el efecto buscado en el fármaco, sino también como para evitar la intoxicación por estos medicamentos. Y bueno, finalmente es un excelente filtro para todo el organismo, de todo tipo de noxas, ¿no? Farmacológicas, alimentarias, virales, endotoxinas. Cuando uno come rápido, apurado, nervioso, generalmente mastica mal y, como te decía, pasa por alto el primer gesto digestivo, que es el de la masticación y de la salivación. Si uno come rápido, además, muchas veces suele tragar aire. El tragar aire es lo que el paciente dice: come y me hincho, que eso es consulta de todos los días. Doctor, como y me hincho, como un poquito así, siento que hubiera comido como 2 kilos de alimentos. Generalmente es producto de la ingesta de aire acompañando a ese tipo de forma de comer. Para hablar de un hígado saludable, tenemos que decir que es un hígado que no está enfermo. Para hablar de un hígado que no está enfermo, tenemos que saber cuáles son las enfermedades que lo afectan, ¿verdad? Y ahí es donde yo te diría que tenemos varios espectros de enfermedades. Tenemos enfermedades que afectan el hígado en forma que son genéticas, hereditarias, en esas poco podemos incidir. Tenemos enfermedades que son autoinmunes. Autoinmunes significa que el cuerpo mismo genera anticuerpos contra las células hepáticas, y en esas, más allá de poder prevenirlas, lo que se pueden obviamente es tratar. Y después tenemos aquellos factores externos o exógenos al cuerpo que son los que afectan el hígado, que creo que son los que más podemos incidir cuando hablamos de prevención, que son virus, y ahí vamos a hablar de las hepatitis virales, alcohol, que Javier ya mencionó también el rol importante que tiene el aparato digestivo en general, y la grasa, la obesidad, que hoy es muy importante dada la gran epidemia de obesidad que hay en el mundo, y la grasa también infiltra y afecta el funcionamiento del hígado. El aparato digestivo es el órgano que tiene mayor superficie de contacto con los elementos externos. Uno pensaría que es la piel, sin embargo es el aparato digestivo. Mediante su disposición en forma de pliegues y de microvellosidades, aumenta la superficie de tal manera que si nosotros lo estiráramos en el campo, ocuparía una superficie equivalente al de una cancha de tenis. Bueno, ahí se aloja aproximadamente el 70% del sistema inmunológico del organismo.
constituye el 80% de la superficie que tiene contacto con el exterior. La piel es el 5%. ¿Cómo podemos prevenir las enfermedades hepáticas? Bueno, inteligentemente, como también mencionó Javier recién, manteniendo una buena salud digestiva, ¿no? ¿Cómo hacemos una buena alimentación balanceada, evitando noxas como el tabaco, el alcohol, en el caso de hígado graso, sobre todo el consumo de grasas y azúcares, en caso de hígado graso, dislipemia o diabetes? No consumiendo medicamentos, no tomando medicamentos que no son estrictamente indicados por el médico. Los medicamentos también se metabolizan, como yo te decía, en el hígado y pueden tener sus efectos tóxicos, eso es clave. Está la moda del consumo de yuyos, la gente que cree que el yuyo es natural, como es natural es bueno, y no es así. Hay muchos yuyos que en concentraciones por arriba de determinada cantidad son tóxicos para el hígado. Hemos visto y hemos vivido pacientes que han hecho una falla fulminante y han llegado a un trasplante por yuyos. Es muy común. Entonces, uno de los consejos más importantes es no consumir ni fármacos ni yuyos que no estén estrictamente indicados por su médico. Eso a grandes rasgos. Lo primero que se sugiere es, como bien decías, la ingesta de fibra, alimentos que contengan abundante fibra. Esos están principalmente en las verduras y las frutas. Proteínas de buena calidad, tratar de que sean proteínas que no contengan una cantidad importante de grasas. La proteína de pescado, la proteína de la carne magra, el pollo sin la piel, que son pequeños detalles que son importantes. Mantener una hidratación satisfactoria es buena para todo el organismo, pero también para el aparato digestivo, que necesita el líquido para funcionar adecuadamente. Las hepatitis virales crónicas afectan más de 500 millones de personas en el mundo y mueren 1 millón de personas al año por estas hepatitis. Hoy por hoy, el alcohol, el hígado graso y las hepatitis virales crónicas, la B y la C, son las principales causas de cirrosis, de cáncer de hígado y que llevan al trasplante. Si uno toma pequeñas cantidades de alcohol con los alimentos, en general no hay mayor inconveniente. Pero el alcohol con el estómago vacío no es muy aconsejable. El alcohol genera un desbalance de las bacterias, bajando las bacterias buenas, las bifidobacterias, elevando las malas, las patógenas como las enterobacterias, y aumentando la permeabilidad intestinal para que los tóxicos pasen a la circulación sanguínea y nos enfermen. O sea que hoy por hoy es muy importante ese tema a tener en cuenta. Y el cigarrillo, más allá de todos los efectos a nivel sistémico, pulmonar, de todas el resto de las mucosas, cardiovascular, etc. En el aparato digestivo, uno al fumar, parte de la nicotina y de los productos químicos que contiene el papel y el tabaco quedan mezclados con la saliva y uno los traga, y también es un factor de agresión al aparato digestivo. Buen jamón, todos sabemos que estamos hablando del jamón etiqueta azul de Centenario. ¿Por qué? Porque además de ser riquísimo, no solo tiene el 0% grasa, sino que también es sin gluten, sin lácteos, sin transgénicos y sin huevo. Así es el jamón etiqueta azul de Centenario. Alimentos Centenario, como más te gusten.
necesitas para tu salud lo encontrás en Farmacia Ibiza, siempre abiertos con horario extendido de 8:30 a 24 horas. Trabajamos con todos los seguros médicos, además importantes descuentos con receta. Te esperamos en Avenida Roosevelt frente al Sanatorio Cantegril. O llamanos, que siempre tenemos a disposición cadetería para que no te muevas de tu casa. En este mes, en Farmacia Ibiza y Farmacia Ibiza Hospital, 50% de descuento en Multiflora Plus. Respecto al estudio que nosotros realizamos, que es la OPT, que en realidad se le llama ortopantomografía o radiografía panorámica, es un estudio que se realiza en 2 dimensiones, un estudio 2D, que lo que nos permite es obtener una imagen en una única toma de todo lo que es la cavidad bucal del paciente, donde se va a observar lo que es todas las piezas dentarias, las articulaciones temporomandibulares, lo que es el maxilar superior, la mandíbula, todo lo que es los senos paranasales, las fosas nasales. Entonces lo que te permite esta imagen y la facilidad que tienes es que en una única imagen vos tienes como una visión general que te ayuda a lo que es todo el diagnóstico del paciente, y es como un complemento a lo que es la clínica. Este estudio lo solicitan como para un diagnóstico, es como una radiografía diagnóstica. Entonces vos ya tenés una visión como un poco más amplia del paciente, y para poder brindarle después todo un plan de tratamiento, y si fuera necesario se puede mandar algún otro estudio de mayor profundidad como para complementar, pero es un estudio que se manda así como diagnóstico, o por ejemplo también se manda para lo que es evaluar piezas retenidas, evaluar tumores o alguna fractura o alguna pieza dentaria en particular. En este estudio se ve todo lo que es el total de las piezas dentarias. Si hubiera algún diente retenido, por ejemplo, muchas veces se manda, por ejemplo, para evaluar si hay algún tercer molar retenido, una muela de juicio, si hay algún canino que también esté oculto por allá arriba. Entonces es un estudio que nos ayuda para eso, justamente como para evacuar dudas que en la clínica no las podemos observar. Este estudio en realidad tiene una duración de más o menos 10-15 minutos no más, y muchas veces los pacientes ya hasta sin hora llegan, y como es un estudio que es bastante ágil, se realiza en el momento. El resultado tenemos distintas formas de enviarlo, como ya lo hemos hablado. Nosotros preferimos lo que es el formato digital, entonces se carga en nuestra plataforma, se le manda al doctor o al paciente si así lo solicita, y en el momento ya lo ve. Hay otros doctores que también lo requieren en formato impreso, que también se imprime y se le da al paciente para que se lo lleve a su doctor. Es un estudio que está dentro de lo que es la carpeta de ortodoncia. Lo mandan mucho los ortodoncistas justamente para evaluar todo cómo viene el desarrollo de las piezas dentarias, evaluar cómo está la posición de los dientes, evaluar si hubiera alguna estructura extraña que hay que tener en cuenta a la hora de hacer el tratamiento. Como ya lo hemos mencionado, acá en CIO tenemos equipos de última tecnología que lo que buscan es disminuir al máximo lo que es la radiación. Si bien se trabaja con radiación, se toman todos los recaudos, que es todo lo que es el chaleco plomado, el collar tiroideo y demás, como para reducir al máximo la exposición más allá de lo que es la cara al resto del cuerpo.
Llegamos al final de este nuevo programa de Por Más Salud. Les recordamos que pueden seguirnos en las redes sociales a través de Instagram y Facebook y que en YouTube encontrarán todos los programas de las temporadas anteriores. Con gran placer los invitamos a reencontrarnos dentro de 7 días. Los esperamos. Por Más Salud llegó a ustedes gracias a Asistencial Médica. Mereces calidad asistencial. Laboratorio BioEste y BioRx. Imagenología oral 2D y 3D. Odon Total. En Maldonado, 3 de febrero 762 y en San Carlos, 18 de julio 920. Universo Óptico. Lentes de sol, lentes de receta, lentes de contacto y audífonos. Florida 660, Casi Rincón. Y Clínica Canard. Especialistas en autismo.